Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Jubilla y les damos la bienvenida hoy desde la Casa Rosada, la Casa de Gobierno de la República Argentina, porque tenemos esta entrevista ni más ni menos que con el presidente de la Nación, con Alberto Fernández. Presidente, gracias por recibirnos. Sí, un día particular hemos logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esa fue una deuda muy grande que tomó la Argentina allá en el año 2018 y que definitivamente condicionaba mucho nuestro futuro y nuestro desarrollo. Por lo cual este acuerdo me parece que es un paso muy importante para seguir pensando el futuro de la Argentina. Bueno, la postura de la Argentina siempre fue muy crítica con ese préstamo que se otorgó al gobierno de Macri. ¿Se quedó conforme con la negociación con el fondo? ¿Cree que se plasmó esa autocrítica en las negociaciones? El fondo tiene que hacer una crítica mucho más profunda, no solamente a lo que ocurrió específicamente en Argentina, sino a lo que ha sido su política permanente en las últimas décadas. O sea, ha llevado planes a países que terminaron conmoviendo y conmocionando a sociedades enteras. La Argentina lo ha vivido una y otra vez. La crisis del 2001, que es la crisis que después desemboca en el default, fue parte de esas políticas que el Fondo Monetario imponía. Y yo creo que el Fondo Monetario tiene que hacer una revisión de esas lógicas y que además debe revisar doblemente esas lógicas, porque la pandemia nos impone cierto deber moral y cierto deber ético que nos haga entender definitivamente que la economía tiene que estar al servicio de la gente, que una economía que excluye a parte de la sociedad no es una buena economía. Y esa es la política sistemática que el fondo propone. Fue una negociación difícil, donde aceptaron nuestras lógicas, pero objetivamente me parece que el fondo tiene que hacer mucho más. Y que la verdad no basta con a mí me parece que no basta con la crítica que hizo sobre cómo concedió el crédito a la Argentina ya en el 2018, porque es un crédito que no tiene ninguna racionalidad técnica, aún pensado desde los consensos de Washington, no tiene ninguna racionalidad técnica. ¿Algo de esto se plasmó en el acuerdo? Usted dijo que es el mejor acuerdo posible, lo ratificó también el ministro Guzmán. Estar endeudado con el Fondo Monetario Internacional no es bueno. Y por lo tanto lo que uno tiene que hacer frente a esa situación es buscar cómo pagar sin que eso se convierta en sacrificio desmedido de la gente o de un pueblo. Y yo creo que eso lo hemos conseguido. Y yo confío que la Argentina entre en un proceso de crecimiento que nos permita sobrellevar esta deuda con más tranquilidad. Yo estoy conforme, sabiendo que no estoy conforme con que la Argentina tenga una deuda con el Fondo Monetario. Bueno, se decía que no había un acuerdo bueno, en definitiva, ¿no? Que ningún acuerdo. Por eso, porque lo malo, lo nocivo es precisamente el estar endeudado con el Fondo Monetario. Eso es lo más nocivo. ¿Cuándo se va a enviar este acuerdo ya al Congreso? ¿Y qué espera? Bueno, primero tiene que tratarlo, hay que terminar de cerrarlo, escribirlo, tiene que aprobarlo el directorio del fondo y recién ahí podemos mandarlo a consideración del Congreso. No, yo espero que el Congreso lo entienda, creo que es el mejor acuerdo posible que podíamos tener y que nos sacaba a nosotros de esta agonía de que cada vez que había un vencimiento no saber cómo íbamos a llegar en ese momento. Nos saca ese problema, nos permite vislumbrar un horizonte de proyección mejor y lamentablemente es algo que, insisto, no hemos generado nosotros, lo hemos recibido. La historia dirá quien la culpa que le cabe a los que hicieron lo que hicieron. ¿Espera un cambio de actitud de la oposición? Bueno, yo creo que ellos que tienen una cuota de responsabilidad tan importante como la del fondo en la toma de este crédito, espero que asuman que estamos tratando de resolver el problema que en su momento crearon. ¿Qué va a pasar con ese plan plurianual que había? El plan plurianual refleja exactamente lo que el acuerdo con el fondo dice. Es eso básicamente.
Y allí lo que nosotros garantizamos es que la Argentina no tenga reducción en la inversión social, que no tenga reducción en la inversión en obra pública, que para nosotros es un motor importante para mover la economía después de tanto estancamiento. Y confiamos en que podamos ir resolviendo el problema inflacionario, que para nosotros es un problema muy serio y que directamente afecta el bolsillo de los que trabajan. Está bien, si le pregunto por la inflación no me va a insultar como Joe Biden, ¿no? No, Estamos grabando todo. No. Precisamente, ¿qué impacto puede tener el acuerdo en la inflación? ¿Qué perspectiva No, tiene? la solución de la inflación está en manos nuestras, no está en manos del acuerdo. Y lo que necesitamos es que los empresarios tengan claridad en que si entramos en este rumbo con un horizonte de proyección más claro, ellos tienen que hacer su aporte de dar estabilidad. Ha habido en estos años mucho de especulación por parte de los empresarios y muchos han tenido ganancias cuantiosas a costa de una demanda creciente, ¿no? En un modelo capitalista la demanda es muy importante. Sin demanda el capitalismo no existe. Lo que no puede convertirse es en algo dañino para el capitalismo, porque no puede ser que alguien aproveche esa mayor demanda para aumentar los precios y tener mayores ganancias. Eso hay que trabajarlo con los empresarios. La Argentina ha vivido en las últimas décadas un proceso de concentración muy grande de la economía y lo que tenemos que intentar es, ordenar eso. Parar un poco con la avaricia empresaria. Presidente, hay algo a lo que los argentinos estamos acostumbrados, que es esto de los diferentes tipos de dólar, la brecha cambiaria, el dólar que es noticia todos los días, a pesar de que no tenemos una economía dolarizada. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué esperan? Eso es un camino de muy largo plazo. Tiene que ver con una lógica argentina, que lo que hace es pensar ciertas operaciones en dólares y confiar en el dólar como una moneda dura, porque el peso sufre, como consecuencia de la inflación y de otras cosas, sufre procesos que generan mucha incertidumbre en quien los tiene. La cabeza dolarizada de los argentinos tiene que ver con vivir con una moneda que ha sufrido 1 y 1000 veces procesos devaluatorios. Y lo que hay que hacer es terminar con esos procesos y tratar de generar una moneda dura y que la gente crea más en el peso que en el dólar. Ese es un aprendizaje, no es una cosa que se resuelve por un decreto o por una ley, es un aprendizaje social. Presidente, lo llevo a la región ahora, un poco con el triunfo de Gabriel Boric en Chile, Xiomara Castro en Honduras y muy probablemente Lula como próximo presidente de Brasil. ¿Está habiendo un cambio nuevamente en la región? Puede ser, eso se está manifestando. Chile ha vivido un proceso singular, porque es como que llegó a un punto de saturación de ciertas reglas de funcionamiento que tenía Chile y se desató ahí un proceso de cambio muy, muy llamativo que desencadenó en esta elección que favoreció a Boric, que es alguien muy joven y que genera mucha expectativa en la región. Me parece a mí que hay que ver qué es lo que pasa con Lula en Brasil. Lula es definitivamente un líder regional muy importante. Tengo por él un cariño personal y una amistad grande. Y me parece que hay que ver cómo se desenvuelve el proceso en Brasil y ver cómo todo esto termina. Igual yo todo lo que siento es que yo no me animaría a decir que hay un proceso regional de cambio, porque uno habla de Boric, pero uno puede hablar de Ecuador. Y uno puede verlo a Pedro Castillo, que parecía mucho más radicalizado y termina en posiciones más moderadas. Por lo tanto, yo en eso soy cuidadoso. Me parece que los pueblos eligen cada uno en la coyuntura lo que ellos creen mejor. ¿Qué espera de la gira por Moscú y por China? Bueno, Rusia ha tenido un papel central en lo que fue la pandemia en la Argentina a través de ese contrato para la compra de Sputnik V.
¿Cómo abordar el tema con el presidente Putin? A ver, para mí va a ser un gusto conocerlo al presidente, porque hemos podido charlar por teléfono un par de veces, alguna vez por Zoom, pero nunca pude verlo cara a cara, con lo cual va a ser para mí una gran alegría. Argentina y Rusia tienen un vínculo de muchos años, Y lo que sí debo decir es que en los últimos años ese vínculo se profundizó primero por los acuerdos estratégicos que se firmaron en el 2015, pero se fortaleció mucho por cómo Rusia estuvo al lado de la Argentina en la pandemia, en la provisión de vacunas. Y yo sé que el pueblo argentino le está inmensamente agradecido al pueblo de Rusia y al gobierno de Rusia, que definitivamente nos ayudó cuando poco nos ayudaban. Que la Argentina haya quedado entre los países que más avanzó en la vacunación cuando las vacunas faltaban en muchos lugares del país, tiene mucho que ver con el apoyo que Rusia nos dio. De una vacuna además de gran calidad, porque es una vacuna que ha servido y mucho. Cuando se hizo la reunión del G20, le reclamé a todos los líderes europeos la falta de aprobación de la vacuna Sputnik. Y decía que si querían pruebas de su eficiencia, me usen a mí. Porque llevo 3 vacunas Sputnik en mi cuerpo y la verdad que los resultados han sido más que buenos, mucho más que buenos. Así que yo espero que este encuentro pueda servir primero para poderlo conocer al presidente, para poder profundizar los lazos de amistad entre Rusia y Argentina y para poder avanzar en ese acuerdo estratégico, donde el vínculo comercial es muy importante. En la práctica eso no pasó, la OMS todavía no aprobó la Sputnik. También se lo reclamé al director general de la Organización Mundial de la Salud. Y creo que es un error de Europa y creo que debe estar motivada en cuestiones geopolíticas, porque nosotros tenemos un organismo de control y aprobación de medicamentos y de vacunas que es de los más calificados en el mundo, tiene la misma calificación que el estadounidense o el europeo. Realmente ellos, antes de aprobar la vacuna Sputnik aquí, no solo hicieron viajes, sino que verificaron toda la documentación respaldatoria sobre las pruebas, los ensayos que se habían hecho. Y sé que es muy exigente nuestro organismo, y lo aprobó. Por lo tanto, no entiendo por qué se demora tanto en Europa, no tengo ninguna explicación. Y yo lo lamento porque hay un número muy importante de argentinos que se ha vacunado con la vacuna Sputnik y que tiene problemas porque esa vacuna no es reconocida en algunos lugares de Europa. Dejando de lado ese tema, ¿cuáles son los puntos que usted considera claves hoy en la relación con Rusia? Se ha firmado, por ejemplo, en diciembre un acuerdo de cooperación de defensa, en materia de defensa, militar. ¿Qué otros puntos? No, yo creo que con Rusia tenemos una gran oportunidad ahora porque realmente el pueblo argentino ha descubierto en Rusia un pueblo solidario. Y entonces me parece que tenemos una gran oportunidad para intercambiar todo, desde cultura hasta mucho de comercio. Y fundamentalmente también trasladar tecnología. El hecho de que hoy la Sputnik V también se esté produciendo en Argentina es un hecho relevante. Y el traspaso de tecnología rusa para producir en Argentina a mí me importa y mucho. Y yo quiero avanzar en ese proceso, porque lo necesitamos. Obviamente hay un sinfín de temas en el medio que son parte de los acuerdos estratégicos y que habrá que ver y estudiar a ver cómo evolucionan. Que en la faz comercial tiene muchas vetas, desde inversión en obra pública hasta inversión en centrales de energía nuclear. Todo eso hay que seguir trabajándolo y hay que seguir viendo a ver cómo podemos avanzar. Usted había dicho en su momento que había que desideologizar, ¿no?, la pandemia y la relación en Rusia con sentido, justamente hablando de una cuestión de salud pública. ¿Puede profundizar un poco más eso? No, es que, bueno, eso es un fenómeno argentino, ¿no? En la Argentina siguen creyendo que el muro de Berlín existe, muchos medios periodísticos.
Y muchos interpretaron que comprarle vacunas a Rusia era ser parte de un mundo totalitario, comunista, no sé, pónganle la terminología que quieran. Y la verdad es que yo no comparto esas lógicas. Rusia tiene el gobierno que los rusos eligieron y nada tengo que opinar al respecto. Y tengo que tratar de llevarme bien con ese gobierno y con otras características ideológicas. Y creo que hubo una acción mediática muy fuerte para poner detrás del contenido de la vacuna una carga ideológica que no tiene. Las vacunas son vacunas. Se producen en Rusia, se producen en Estados Unidos, se producen en China, se producen en India. Nunca preguntamos de dónde vienen las vacunas. Son vacunas. Nos ayudan a preservar nuestra salud, simplemente. Pero bueno, así es lamentablemente parte de la prensa argentina y son esos los temas que muchas veces proponen o promueven en la opinión pública. Presidente, bueno, nos están pidiendo que terminemos. Sabemos que está en un día muy especial y muy ocupado. Quería simplemente una reflexión sobre los 40 años que se cumplen de la Guerra de Malvinas próximamente. Para nosotros es un año especial, es un año de conmemoración. Malvinas es una parte del territorio argentino robado por el imperialismo británico. Y nosotros seguimos pidiendo que eso no siga ocurriendo. En aquel momento, hace 40 años, un gobierno dictatorial avanzó con una guerra que se llevó a la vida de muchos soldados valientes argentinos, jóvenes, nuestros héroes. Muchos otros volvieron y dejaron todo su esfuerzo allí. Y nosotros lo que elegimos es seguir reclamando Malvinas por la vía diplomática y terminar con cualquier forma de colonialismo en el tiempo en el que vivimos. No cabe ninguna duda que las Islas Malvinas son parte integrante del territorio argentino y por lo tanto debemos insistir en nuestra soberanía sobre ellas. Presidente, muchas gracias. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Era el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Siempre es bueno escuchar las palabras de un mandatario. Nosotros nos reencontramos en otra entrevista. Hasta luego.